Poderosamente Podcast, un espacio para hablar de pensamientos, sentimientos, acciones y emociones, un espacio donde hablaremos del poderoso poder de tu mente. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a Poderosamente Podcast. Venimos de una semana en la que no habíamos sacado capítulos, pero bueno, otra vez vinimos y traigo un tema, en serio, un tema y una técnica que a mí me ha ayudado muchísimo, una técnica que conozco desde hace muchos años, sin embargo, por temas que he venido presentando en mi vida, presentando cambios en mi mente, un montón de cosas, la había como dejado de lado, pero otra vez la estoy tomando y siento que sí me ayuda como a sanar muchas cosas y a cambiar muchas cosas en mi mente. Recuerden que este podcast principalmente lo hice por eso, porque siento que tengo conocimiento en algunas técnicas que en algún momento, de alguna u otra manera, han transformado mi vida. Y digamos que yo siento que me han hecho una mejor persona, una persona más disciplinada, más enfocada, una persona que cumple como sus proyectos, bueno, etcétera. Y hoy les traigo una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono, un poquito como difícil de pronunciar, o al menos a mí se me dificulta. Y esta técnica hawaiana es una técnica muy antigua y lo que se hace es como... Está como compuesta por unas palabras, por así decirlos. Es como un tipo de meditación, sin ser meditación así como la que todos nos imaginamos, y ayuda a resolver conflictos internos y externos, a sanar relaciones y a liberar sobre todo bloqueos emocionales que nosotros tenemos. Anteriormente les había dicho que nuestra mente pues tiene el poder de todo. O sea, nuestra mente es la co-creadora de todo lo que nosotros tenemos y a nuestro alrededor, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de las personas que nos acompañan, de las situaciones que nos ocurren. O sea, y yo sé que es un poco complejo, como digamos, de aceptar o de admitir, porque uno a veces dice, no, pero es que yo no debería de estar viviendo esta situación. Pero así es, muchas veces uno atrae situaciones a su vida que digamos... no es que tú específicamente las estés atrayendo, sino que necesitas aprender algo de ellas para cumplir algo, por ejemplo, que tú quieras. Entonces, voy a contarles un poquito cómo funciona esta técnica y un poquito como algunas anécdotas respecto a esta. Primero que todo, les quiero contar que cuando yo descubrí esta técnica, venía muy sumergida en todo el tema de la gratitud. Entonces yo venía escuchando varias cosas o viendo videos o leyendo de cómo la gratitud le transformaba a uno la vida. Y en serio que yo desde el primer momento en que escuché sobre la gratitud, por así decirlo, o sea, ser más consciente del agradecer, de ser más consciente de lo que tenemos, a mí se me transformó mucho la vida, ¿cierto? Entonces ya venía sumergida como en este tema cuando escuché esta palabra de Ho'oponopono. Y cuando la escuché una anécdota que, o sea, a mí todavía me sorprende. Yo no podría decir que sea real o no. La busqué en varias partes y en varias partes la encontré. Y es sobre como un médico en Hawái que precisamente quería como practicar esta técnica con los presos de una cárcel de alta seguridad. La mayoría de estos presos habían cometido crímenes muy atroces y pues digamos que incluso se consideraba que tenían como problemas mentales por haber llegado a cometer los crímenes que cometieron. Y entonces él quiere hacer el experimento con estos presos y lo que hace es que él va como a la cárcel, pero en ningún momento tiene contacto con los presos. Y lo que hace es empezar a leer como los expedientes y empieza a hacer la técnica, él encerrado, digamos, en el archivo durante varios días. Entonces él iba todos los días, hacía la técnica leyendo los expedientes de las personas y cuentan que los presos sí empezaron a tener un comportamiento como completamente distinto. Recuerden que les dije que, o sea, él nunca había como tenido tuvo contacto con ellos, sino que se dice pues que nosotros acá en el mundo todos estamos absolutamente interconectados, todos somos la misma energía, bueno, etcétera. Entonces que sí se pueden ver cambios de esta manera.
En sí la palabra significa corregir un error o poner las cosas en orden. Yo siento que todos, absolutamente todos hemos cometido errores por más pequeños que parezcan. O ya, digamos, no solo nosotros, sino personas que están a nuestro alrededor han cometido esos errores, ¿cierto? Entonces, la técnica se basa como en la idea de que todas las experiencias y los problemas que enfrentamos en nuestra vida son el resultado de nuestros pensamientos y emociones, y que en lugar de culpar a los demás o al mundo externo por nuestras propias dificultades, esta técnica lo que nos hace es invitar a asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones y trabajar en nosotros mismos, como para sanar y liberar nuestros bloqueos. Entonces esta técnica se compone de 4 pasos básicos. Son 4 palabras, pero ya me voy a volver a explicarles como qué significa cada palabra. Son la palabra lo siento, perdóname, gracias y te amo. Y digamos que cada una de estas frases está alineada con estos 4 pasos básicos, ¿cierto? Entonces, lo siento está alineado con el reconocimiento. Entonces, el primer paso es como reconocer que nosotros somos responsables de nuestras propias experiencias y emociones, y que nosotros mismos somos los responsables de cambiarlas. Entonces, la palabra lo siento es como hacerse consciente de que nosotros tenemos esa responsabilidad con lo que te pasa. Luego tenemos la palabra perdóname, que va unida entonces a el arrepentimiento, ¿cierto? Y este segundo paso implica entonces pedir perdón por cualquier pensamiento o acción que haya contribuido a que nuestros problemas o bloqueos emocionales estén, ¿cierto? Entonces, en esta parte del perdón, si bien se parece mucho a lo siento, en el lo siento estamos es como siendo más conscientes de lo que pasa, y en el perdón ya es como no aceptar, sino aceptar que hicimos esto y que estamos dispuestos como a cambiarlo, ¿cierto? Luego sigue la palabra gracias, que entonces va alineada obviamente pues a la gratitud, y este implica como expresar esa gratitud por la oportunidad de poder cambiar esos pensamientos o esas emociones, por la oportunidad de aprender, de crecer, así sea incluso en los momentos más difíciles. Esto es algo que a mí me parece muy bonito, porque yo siento que en los momentos en los que uno más tiene que agradecer es en los momentos complicados. Y o sea, yo tengo como mero choque con este tema, porque yo digo, pucha, estoy pasando por una situación económica difícil, es muy difícil agradecer. ¿Cómo voy a agradecer el hecho de que en este momento no tenga comida, el hecho de que en este momento me estén llamando los bancos? ¿Cómo hago para agradecer eso? Pero entonces agradecer por lo otro. Entonces estoy pasando por una situación difícil, pero agradezco porque hay personas que me están acompañando en esta situación difícil. Agradezco porque si bien tengo muchas deudas, en este momento tengo un plato de comida en mi mesa. Agradezco porque tengo un techo. O sea, es buscar como la gratitud aún así en esos momentos de dificultad. Y la última palabra es te amo, y estaba alineada como a la liberación. Y entonces este es el paso como que implica, digamos, tomar la decisión de dejar ir esos bloqueos emocionales o esos pensamientos emocionales que nos limitan, que nos impiden avanzar en la vida, ¿cierto? Entonces, esta técnica se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. No es que sea necesario un lugar especial o una hora en específica del día, pero la idea es que tú sí seas muy consciente de lo que estás diciendo. No es solo decirlo como, ay, lo siento, perdóname, gracias y te amo, y así, simplemente, y no como profundizar lo que estás diciendo, sino que verdaderamente lo que se necesita es ser consciente de lo que se dice. No tienes que estar acosado, no tienes que estar en un espacio silencioso, pero sí sentir cada una de las palabras que estás diciendo, ¿cierto? Cuando uno realiza esta técnica, uno empieza a tener como una mayor claridad mental, una sensación de paz, de calma interior, como de compasión hacia uno mismo, ¿cierto? Como de ser más, de amarse uno más, como de una mayor capacidad de, ¿cómo lo explico? Como una mayor capacidad para nosotros resolver los conflictos y sanar las relaciones, ¿cierto? Entonces, con esta técnica tú puedes hacerlo de varias maneras. Yo, por ejemplo, lo empecé practicando en mí, ¿cierto? O sea,
me empecé a pedir perdón, por así decirlo, en muchos aspectos de mi vida. Por ejemplo, yo era una persona demasiado insegura, mucho, 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 demasiado, o sea, ustedes no se alcanzan a imaginar, muy insegura de lo que yo era capaz de hacer, me daba miedo muchas cosas y empecé a practicar esta técnica diciéndome, lo siento, o sea, reconozco que soy una persona insegura, perdóname porque todo este tiempo he estado como juzgándote por ser precisamente esa persona insegura. Te doy gracias porque, digamos, esa inseguridad misma incluso me enseñó muchas cosas y te doy gracias porque aún así hiciste esto, esto y esto. Y te amo, que es como la última para elevar la vibración y darme el valor, ¿cierto? Y te amo es como dejar soltar ese miedo que tengo. Entonces yo lo que hacía era pues cerrar los ojos o estando frente al espejo. Estar frente al espejo es algo muy, muy valioso. O sea, si lo puedes hacer, estás por ejemplo en una oficina, en el estudio, no sé, o en tu pieza y no tienes un espejo, pues yo pienso que cerrar los ojos es una buena técnica. Pero si lo estás haciendo, pues que cerrar los ojos. Pero si lo estás haciendo frente a un espejo y te estás viendo, o sea, es como interioriza más la frase, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, decir lo siento, perdóname, gracias, te amo, ayuda un montón. Pero esta técnica también la puedes hacer con otras personas. Y ustedes dirán, ay no, pero ¿cómo así que con otras personas? ¿Yo qué culpa tengo de que, no sé, de que mi pareja sea tóxica? O yo qué culpa tengo que el vecino tenga un problema conmigo, yo no le voy a pedir perdón y le voy a decir las gracias. No es que se los tengas que decir literal, pero sí que tú lo interiorices como diciéndoselo a esa otra persona, ¿cierto? Y como decía al principio, todos como que estamos interconectados. Entonces, al decirlo, puede que algo en esa persona cambie. Sin embargo, tú lo que estás buscando no es cambiar a la otra persona, sino elevar tu frecuencia. Entonces, si por ejemplo tú tienes un problema con alguna persona, digamos con el jefe, tienes un problema, dite, es que, ay no, eso no se dice así, pero bueno, díganse esas palabras y interiorícenlas. Y verás que la vibración, la frecuencia va a cambiar, ¿cierto? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Yo en este momento lo hago mucho con mi mamá. No sé si les conté ya, no recuerdo. La relación con mi mamá es un tema complicado en este momento. Yo soy la hija mayor. Y pues digamos que mi mamá viene presentando en este momento un tema de salud mental complicado. Y cada que salgo con ellas, yo me voy diciendo esas palabras de lo siento, perdóname, gracias y te amo. Porque yo siento que en parte la situación de mi mamá, o sea, como ella está, en parte ha sido culpa mía, por así decirlo. Porque yo siento que después de que yo me fui de la casa, fui una hija que se distanció mucho de mi madre y que digamos, mi madre empezó a quedar como cada vez más sola, ¿cierto? Pero entonces ya cuando estoy con ella, reconozco esas cosas, me pido perdón, agradezco por la posibilidad de estar remediando las cosas y le digo, te amo. No, vuelvo y les digo, no es que lo haga literal, pues duro, no es necesario, pero yo siento que esto me ayuda un montón y ayuda un montón también a mi mamá. Tú lo puedes hacer con cualquier situación, por ejemplo, con un tema económico. Estás pasando por una situación económica mala. Entonces vas a hacer todas estas frases o así sea alguna de las palabras, tú miras cómo las adaptas y verás cómo todo se va soltando. Cuando tú lo haces con cualquier situación, yo aconsejo imaginarse la situación o ese pensamiento negativo, ese pensamiento que está generando una emoción limitante, un pensamiento limitante, la imagino como si fuera parte de mi cuerpo y como que cuando yo digo las frases, ellas se van soltando de mi cuerpo y yo las dejo ir. Y de verdad que es muy, muy sanador. Entonces nada, esta era la técnica que les traía el día de hoy. De verdad que espero que la ensayen, les sirva. Yo al principio, chicos y chicas, estaba muy reacia al tema. Yo decía, no le encuentro lógica. Sin embargo, he sido mucho de experimentar con todas las cosas que me aparecen por ahí. Y la verdad que me di cuenta que sí funciona. Muchas personas la utilizan para la ley de la atracción, ¿cierto? Para traer cosas positivas a su vida.
Yo digo que viene como consecuencia, ¿cierto? O sea, el hecho de tú pedirte perdón, de sentirlo y de agradecer, trae más cosas positivas a tu vida. Entonces la invitación es a eso, a que lo practiquen después de escuchar este podcast, que busquen incluso más información. Y nada, era eso. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por escuchar hasta el final, por comentarme en los episodios en las redes sociales, por compartir en sus historias. En serio que lo amo demasiado, me hacen muy, muy, muy feliz saber que estamos impactando a tantas personas. Así que si este mensaje te está llegando al corazón, te invito a compartirlo y obviamente a etiquetarme para que yo me dé cuenta. De verdad que muchas, muchas gracias. Recuerden que aparecemos en Instagram y en TikTok. Ya aparezco en TikTok como @poderosamente podcast 222. Y nada, no siendo más, espero que terminen de tener una semana maravillosa. Un abrazo.